Este va a ser mi video más personal, por eso me hice un café para poder charlar tranquilo, porque acá literalmente busco contarte nomás muchas cosas que vas a conocer de mí, así que bueno, vamos a darle. Había días en mi casa en donde no había para comer, literalmente. Mi infancia y toda mi niñez, hasta parte de mi juventud, fue donde escaseó mucho la economía. Siempre tuvimos problemas económicos. A mi papá constantemente lo echaban o perdía trabajo. Mi mamá no trabajaba, era ama de casa, siempre estaba en la casa con nosotros. Y además nos mudamos todo el tiempo. Literalmente creo que antes de los 18 años nos habremos mudado más de 10 veces. No teníamos un lugar fijo, siempre estábamos constantemente mudándonos y además de todo eso, viví gran parte de mi infancia en un barrio muy hostil donde literalmente tenías que aprender a pelear antes de leer. Empecé karate y otras artes marciales desde muy chico, no porque quisiese, sino porque tenía que sobrevivir literalmente. Hoy en día facturo en dólares, tengo una agencia, un negocio establecido, donde ayudo a odontólogos, especialistas en implantes, a aumentar su facturación y esto lo hice con decenas de profesionales que se dedican a esta especialidad. Pero lo que nadie sabe es el camino que me trajo hasta acá, todo lo que tuve que atravesar, todo lo que tuve que recorrer. Y vos que estás viendo este video, probablemente también estés recorriendo un camino y estés luchando batallas que nadie ve. Si no me conoces, mi nombre es Leandro Garcés y soy fundador de Synapsis Agencia, una agencia especializada en el sector odontológico y específicamente trabajamos con odontólogos especialistas en implantes. Hoy en este video te quiero contar mi historia, cómo llegué hasta acá, cómo construí todo esto, sin filtros, no tengo para nada la intención de venderme ni nada, simplemente quiero que sepas quién es Leandro, de dónde vengo, cómo construí todo esto, quién es la persona detrás de la agencia. Y también si sentís que algo te resuena o sentís que algo te identifica en todo esto que te cuento, déjame un comentario. También, si quieres saber cómo trabajamos, cómo funciona nuestro sistema, cómo logramos todos los resultados que publicamos constantemente en mi Instagram, puedes encontrar en la descripción un link que te va a permitir agendar una llamada conmigo. Una llamada donde no tenés ningún compromiso, ninguna presión de nada, vos sos el que decidís. Bueno, yo crecí en un lugar donde el éxito se medía en no meterte en problemas. Mis viejos se peleaban constantemente por tema de plata porque en mi casa siempre escaseó el dinero, siempre hubo problemas económicos. Mi papá constantemente perdía trabajos, entraba en un trabajo, duraba poco y después lo despedían o dejaba X y terminaba en otro trabajo. Y mi mamá nunca trabajó, o sea, siempre fue ama de casa. Entonces, el dinero que ingresaba a la familia dependía de mi papá y eso era totalmente inestable. Además de esto, siempre nos mudamos, constantemente nos mudamos a diferentes barrios. En esas mudanzas viví mucho tiempo en un barrio que era muy hostil. Un barrio donde constantemente había peleas, donde constantemente tenías que sobrevivir. Sumado a esto, estuve en muchos colegios donde había muchos repitentes y donde literalmente hubo tiempos donde, no sé, iba a un curso donde tenía 13 años y el que me seguía tenía 15. Eran ambientes hostiles, eran ambientes de chicos mucho más grandes que yo. Y no por gusto, por querer ser peleador, tuve que aprender artes marciales, simplemente porque tenía que sobrevivir. Por eso desde chico aprendí y entrené muchísimas artes marciales. Hice Muay Thai, hice Karate, hice Kung Fu, hice Capoeira, hice miles de artes marciales. Todo esto literalmente era porque tenía que aprender a sobrevivir, porque en esos entornos, en esos contextos donde yo vivía, tanto en el barrio como en el colegio, tenía que sobrevivir. Y todo eso me quedó en parte, para bien o para mal, esa mentalidad de supervivencia. Antes de terminar el secundario no sabía bien qué carrera iba a elegir. Y seguí los pasos de mi viejo. Seguí la carrera de mi viejo, que era licenciatura en genética. Entré a la carrera, aprobé todo, cursé varios años y la dejé. ¿Sabes por qué la dejé? Porque no era lo mío, no era mi identidad, no era algo que me gustaba, no era mi camino. Estuve un tiempo sin saber qué hacer hasta que decidí ingresar a una carrera que sí yo quería. Obviamente en ese momento mi viejo se recalentó, la carrera de diseño gráfico, se recontra enojó, me dijo que iba a ser un empleado toda mi vida, que esto, que aquello. Fue un momento tormentoso. Entré en la carrera, aprobé todo y la terminé. ¿Sabes por qué la terminé? Porque era mi camino, porque era mi carrera. A pesar de tener a toda mi familia en contra, porque en realidad mi mamá también hacía lo que decía mi viejo, nadie me apoyaba en la carrera, a pesar de todo eso, tomé la decisión y avancé y la terminé, porque justamente era una decisión mía. Y fue la primera decisión que tomé desde mi identidad, desde Leandro. Y eso me marcó para siempre, porque ahí entendí que cuando uno toma sus decisiones y hace algo desde su identidad, las cosas funcionan. Nunca va a funcionar algo que vos hagas desde la identidad de otro. Siempre tiene que ser desde la tuya. Y si haces eso, las cosas te van a funcionar. Cuando terminé la carrera de diseño, decidí abrir la agencia. Empecé sin tener bien en claro lo que iba a ofrecer. Y realmente fue un desastre. Porque tenía clientes, sí, tuve muchos clientes, pero no tenía bien en claro la entrega de servicio que les iba a ofrecer. Y obviamente de ahí no salió nada bueno. Sí, si bien aumentó la facturación, hice dinero, pero también había mucho vaivén, porque entraban clientes, se iban clientes,
porque obviamente había muchos clientes insatisfechos con ese servicio. Cuando empecé a pulir un poco mejor el servicio, y empecé a tener más clientes y empecé a aumentar mi facturación, me descuidé a mí, subí un montón de peso, comía mal, me alimentaba mal, dormía mal, tomaba mucho alcohol y literalmente fue un desastre en ese momento. Pero detecté un patrón en todo ese periodo, que era que cuando algo iba bien, yo me autosaboteaba. Un día cansado de este caos, literalmente porque era un caos de que entraban clientes, se iban clientes, era un desastre literalmente, me senté a pensar realmente para qué era bueno, porque era en medio de ese desastre, había personas que le estaba yendo muy bien. Y entre todos ellos había un odontólogo que le iba muy bien y que habíamos tenido muy buenos resultados. Entonces me di cuenta que así como un profesional se especializa en un área para ser experto en algo, yo tenía que hacer lo mismo. Y fue ahí cuando decidí empezar en el mundo odontológico. Fue la misma lógica cuando dejé de estudiar genética. Decidí algo para mí y no para todos. Entonces elegí el mundo odontológico porque tenía resultados. Empecé a entender a los pacientes, empecé a entender cómo funcionaba el mundo odontológico, entendía cuál era la diferencia de un odontólogo general y uno especialista, empecé a entender de tratamientos, de patrones de compra, de comportamientos, de pacientes, de miedos, de inseguridades, de un montón de cuestiones. Entonces me lancé al mercado, al mundo odontológico con un servicio claro, con algo que tenía un trasfondo, un trabajo detrás que estaba armado. Y también en ese lanzamiento buscaba que los odontólogos, los clientes que empezaron a llegar, me elijan porque no era una agencia genérica, era una agencia que entendía su mundo, entendía cómo funcionaba un consultorio, cómo funcionaba la mente de los pacientes, cómo llegaban al consultorio y cómo funcionaba este modelo de negocio. Y realmente eso hace la diferencia. Te cuento todo esto porque sé lo que es empezar de cero, sé lo que es dar todo y que no alcance. Sé lo que es vivir constantemente en esa montaña rusa de que sube la facturación, baja la facturación, vivir con esa incertidumbre y no saber si vas a poder pagar el alquiler a tu equipo, si vas a poder llevar dinero a tu familia. Y sé también cómo encontrar la salida a eso. Si sos un odontólogo y estás viendo esto, es probable que te encuentres en alguna de estas etapas. Sos increíble en lo que haces, pero nadie lo sabe. Quizás tenés muchísima formación, estás súper preparado, pero tu agenda no lo refleja. Quizás hiciste el intento de mejorar, de poder crecer y contrataste una agencia de marketing genérica y no te dio resultados. Y te digo todo esto porque lo viví, porque lo sé y porque aprendí a cómo salir de ahí, a cómo resolverlo. Y no lo aprendí con teoría, lo aprendí con los golpes. Si llegaste hasta acá, ahora ya sabes quién soy, de dónde vengo y por qué hago lo que hago. Ahora yo te pregunto a vos, ¿cuánto más vas a esperar para que tu consultorio refleje realmente lo que sos? ¿Cuánto tiempo más vas a esperar para que el mundo y las personas se enteren lo bueno que sos? Cada mes que pasas sin un sistema de adquisición de pacientes es un tiempo que estás perdiendo de facturación, de pacientes, de casos, y esos pacientes se están yendo a otro lado, a tu competencia. En la descripción de este video vas a poder agendar una llamada conmigo. Es sin costo y sin compromiso. En esta llamada vamos a conocernos, me vas a contar tu situación actual, me vas a dar contexto de todo y yo te voy a decir con total honestidad si realmente mi metodología y mi sistema te puede ayudar o no. Eso sí, la decisión la tenés que tomar vos y la tenés que tomar ahora.